Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Albaid y en este episodio quiero tratar un tema que es la música y luego entre comillas de verdad. Y es que siempre en todas las épocas ha existido esta idea en la que tú escuchas la música actual o la que esté de moda en ese entonces y dices, es que esto no es música, es que esto no es música de verdad. También existe dentro del mundo de la producción musical algunos, digamos, tal vez prejuicios sobre la música, la manera en la que está hecha la música. Y, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Es que esto está hecho todo por computadora. Es que esto no es música de verdad. Muy bien, son diferentes cuestiones con diferentes matices, puntos de vista, y voy a tratar de tenerlos todos en cuenta a lo largo de este podcast haciendo el análisis. Empecemos por la base. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música en sí? Y ya desde aquí vamos a tener unos cuantos problemas. Si ustedes le ponen pausa o mientras están escuchando van a investigar qué es la música o qué es música, van a encontrar muchas definiciones diferentes. Dependiendo del autor va a tener en cuenta algunos conceptos, otros no. Y llegamos de repente a confundirnos más en lugar de responder a la pregunta que teníamos inicialmente de qué es la música. Pero bueno, para no enredarnos demasiado, voy a tratar de dar mi propia definición para que a partir de esa definición sigamos con el análisis. Muy bien, la música es un conjunto de sonidos y silencios. Es muy importante tener en cuenta también el silencio, porque cuando estás escuchando música no todos son sonidos uno tras otro sin parar, sino que entre cada ejecución del sonido hay también silencios. Hay que tenerlo en cuenta. Es el conjunto ordenado de sonidos y silencios que obedecen a ciertas reglas de armonía, de melodía, de ritmo, y combinan también diferentes timbres. Si ustedes buscan algunas de las definiciones, van a poder ver también que algunos agregan, entre comillas, cito, y es agradable al oído. Y aquí yo creo que es un problema meter eso en la definición porque ya es algo subjetivo. Siempre que estamos hablando de cuestión de gustos, a mí me puede gustar algo, a ti no, a ti te puede gustar algo y a mí no. Así que voy a dejar de lado eso, pero al menos no en la definición. Pero aún así es un punto muy importante, porque para que algo sea música no es obligatorio que te guste. Puede gustarte sí, puede gustarte no, pero eso no va a alterar en nada su definición, su concepción como música. Y esto ya creo que nos da un buen panorama de por dónde van las cosas. El hecho de que tú escuches algo y te guste, puedes decir que a lo mejor eso es buena música, ¿no? Ese adjetivo, buena música o música de verdad. Y si algo no te gusta, lo vas a calificar como mala música o como que eso no es música de verdad. Aquí estamos hablando todavía desde el punto de vista subjetivo, ¿no? De gustos, pero vamos a entrar también más adelante a ver sobre la creación de la música. Así que podemos guiarnos por esta definición. Y si nosotros encontramos un conjunto de sonidos, silencios, que tienen un ritmo, una estructura definida de armonías y melodías, podemos decir que eso es música. Y hay una infinidad de tipos diferentes de música. Y además la música es algo cultural. Yo creo que diferente a lo que muchos llegamos a creer que la música es universal, yo creo que sí, o sea, sí es universal desde el punto de vista de que prácticamente en todas las culturas existe algún tipo de música, pero no es universal como si fuera una lengua, ¿no? Un lenguaje, porque hay música que de repente para nosotros, ¿no? Una, digamos, formación o una herencia cultural más occidental, que podemos interpretar como que es algo muy triste o algo trágico. Y de repente le ponemos esa misma música a otra cultura que a lo mejor no ha tenido ningún contacto con estas reglas o estos preconceptos, estos prejuicios de lo que debe ser la música triste, música alegre, las escalas musicales, la música occidental. Y a lo mejor, y de hecho por ahí leí algo que pasó, le pusieron a una tribu africana una de las composiciones más tristes, pusieron varias canciones tristes y la gente reaccionó bailando, estaban alegres, estaban contentos.
Entonces, la música es universal como una manifestación cultural, pero el mensaje o el lenguaje que te puede llegar, lo que te puede llegar a transmitir la música no es necesariamente universal. Hay algunas cosas que, digamos, a un punto de vista todavía más básico, sí se llegan a compartir. Como por ejemplo, si estamos pensando, ¿no? Los ritmos acelerados, pues bueno, se toman en cuenta como que es algo con más energía, ¿no? Si son ritmos más lentos, pues bueno, con algo más calmado, menos amenazante, no sé. Pero en cuanto al lenguaje, hay muchos matices. Ya desde ahí podemos darnos cuenta que hay muchos tipos de música y no está en nosotros realmente definir si eso es música o no, sino en toda la cultura, en toda la sociedad. Nosotros como una entidad, como pueblo, vamos a decidir, ¿no? Si algo es arte o no, si algo es música o no. Así que hablando ya de géneros musicales más recientes, yo puedo decirles que desde mi punto de vista personal, mi gusto personal, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, la música de banda, ¿no? Aquí en México. No me gusta tampoco mucho el reggaetón. Pero aún así, yo no puedo decir que eso no es música, porque cumple con todas las reglas, con todos los elementos, los ingredientes que ya hablamos hace un momento. Tienen ritmo, tiene una estructura de armonía, tienen melodías y transmite algo, así que es música definitivamente. Puede gustarnos o no, pero bueno, eso ya es completamente aparte. Vamos a darle vuelta al asunto y ahora vamos a tomar en cuenta cómo es creada esa música. Y esto tiene que ver con los instrumentos, porque por ahí en algunas definiciones dice que son sonidos provenientes de instrumentos musicales y que, bueno, ya sigue todo lo demás que dijimos, ¿no? El ritmo, armonía, melodía, timbres. Pero si ustedes siguen el canal, saben un poquito de producción musical, sabrán que hoy la tecnología nos permite hacer maravillas y que podemos nosotros grabar. Todos tenemos un micrófono básicamente en nuestro bolsillo, en la mano. Tenemos un teléfono celular que tiene un micrófono. Podemos grabar prácticamente lo que sea. Y con esas grabaciones nosotros las podemos procesar con estos programas de producción musical y crear lo que nosotros se nos ocurra, lo que podamos imaginar. He visto videos donde, por ejemplo, con un globo se graba y ya sea golpeándolo, tallándolo, soplando, dejando salir aire del globo, se pueden conseguir diferentes sonidos y esos sonidos se pueden arreglar, se les puede dar una estructura, un sentido y se convierte en música. Y si tú dices, oye, es que mi instrumento musical es un globo, creo que nadie te lo va a tomar en serio, a pesar de que sí sea posible. Entonces, para que algo sea música, los sonidos no necesariamente tienen que venir de un instrumento musical. Y con esto ya vamos a poder tirar abajo algunas de estas suposiciones que de repente dice la gente, que porque algo está hecho por computadora no es música. Y esto es simplemente una resistencia a las nuevas tecnologías, a los nuevos métodos, los nuevos paradigmas de cómo se hacen las cosas. Porque, claro, antes no teníamos esos recursos. Simplemente si querías hacer música tenías que recurrir a los instrumentos musicales, los más clásicos, ¿no? Uno de los instrumentos más antiguos jamás encontrados en la historia de la humanidad ha sido una flauta, ¿no? Entonces flautas, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos percusivos, todo esto que normalmente identificamos como instrumentos acústicos era lo que se utilizaba para hacer música. Pero además, ¿qué tipo de música, no? Porque ya con la tecnología y los avances se vienen creando, sobre todo con el sintetizador, diferentes estilos de música que ya no dependen de esos instrumentos que son una herencia de la humanidad, sino que podemos crear sonidos que jamás hubiéramos imaginado, sonidos que probablemente en el día a día o en un instrumento físico real, como estos que estamos acostumbrados, no seríamos capaces de crear o de reproducirlos. Y sin embargo, los sintetizadores, ya sean físicos o también digitales, que eso yo creo que es tema para otro podcast, ya estaremos hablando sobre la comparación entre instrumentos hardware, instrumentos software, pero independientemente de eso, crean sonidos. Y ya vimos, no importa la fuente del sonido, tú puedes tomarlo y darle esa estructura, moldearlo y hacer música con ellos. Algunas veces he escuchado, es que eso es puro ruido.
¿no? Y esto es, como dije, parte de la cultura, de cómo hayas crecido, del contexto que tú hayas tenido. Por ejemplo, hay estilos musicales que se salen por completo de lo habitual. He escuchado música electrónica, por ejemplo, algunos de los más raros y que a mí me cuesta trabajo digerir es el agrotech. Para mí es un poco complicado decir que le encuentro mucho sentido o que me guste, pero sigue siendo música. Aún así, si yo le mostrara esto a mis papás o a mis abuelos, dirían es que esto es puro ruido, esto no es música. Pero más bien es que no han tenido el mismo contexto que nosotros, ni vamos a tener nosotros el mismo contexto dentro de las generaciones futuras cuando los sonidos salgan de las fuentes menos pensadas, menos imaginadas. Así que el hecho de que tú no tengas el contexto para entender algo no te da el derecho a poderlo descalificar. Y esto suele pasar no solo con la música, sino con cualquier otro tema. No sé, a lo mejor ya saliéndome un poquito de lo que sería el tema del podcast, la gente terraplanista, ¿no? Que te dicen que la Tierra es plana. Y el hecho de que su entendimiento no les da la suficiente contexto, los suficientes conocimientos para poder afirmar o rechazar estas ideas, ellos creen que tienen la razón. Dentro de su escaso alcance de la comprensión de la ciencia, de las leyes de la ciencia de la naturaleza, pues bueno, ellos están emitiendo un juicio. Y aún así, no porque ellos lo digan, con su escaso entendimiento significa que eso es así. Lo mismo es en la música. No porque no alcancemos a entender la idea de algo, podemos descalificarlo. Nos puede también gustar o no, tampoco nos da derecho a descalificarlo. Simplemente es música. Y como todo arte, no nos tiene que gustar. Porque hay música que, digamos que a propósito, está hecha para transmitirnos algo horrible, algo terrible. Hay, por ejemplo, música que está hecha de maneras muy, muy raras, ¿no? Por ejemplo, un violín tocando la misma cuerda y de repente nada más la misma nota, pero solamente haciendo inflexiones en la cuerda para sacar algunas tonalidades como de ligeras desafinaciones. Y si eso lo combinan con otros 5 violines, chelos, contrabajos que hagan más o menos lo mismo, se pueden crear atmósferas muy raras. Y bueno, eso sigue siendo música a pesar de que se salga de lo que estamos acostumbrados a escuchar. En resumen, si alguien te dice es que lo que tú estás escuchando no es música, o es que este nuevo género no es música o no es música de verdad, ¿no? Simplemente no es que algo sea música de verdad o no, simplemente es música o no lo es. Y hay que analizarlo. Ok, dices que es música o no es música, vamos a ver los elementos. ¿Tiene sonidos y tiene silencios? ¿Sí o no? ¿Tiene alguna melodía? ¿Tiene alguna estructura rítmica? ¿Tiene alguna clase de armonía? En ese caso, si tiene todo, es música. Si no lo tiene, podemos estar ante alguno de los elementos que construyen la música. Porque pensemos en una batería. Una batería fácilmente puede marcar un ritmo, pero no puede hacer armonía. No puede hacer una melodía, porque los sonidos percusivos en general no tienen una tonalidad, ¿no? Con la cual hacer armonías y hacer una melodía. Pero aún así es un elemento que sirve para construir la música, ¿no? Entonces podríamos decir, no es música, pero es sonido rítmico. Y si eso ya lo combino con otros elementos, ya puedo crear música. Así que no vamos a darle ya más vueltas. Vamos a tratar de quitarnos de esas ideas un poco subjetivas o prejuiciosas. Y vamos a decir igual que con un color, con una película, si algo te gusta o no, no tiene por qué influir. La música es o no es de acuerdo a sus componentes. Así que espero que les haya gustado este pequeño podcast. Si fue así, pues bueno, déjenme aquí en los comentarios en YouTube qué les parece. Si les gustaría ver algún otro tema, déjenme la sugerencia en los comentarios. También lo pueden escuchar en Spotify, pueden añadirlo a su lista de reproducción. Y eso sería todo por este podcast y nos vemos en la próxima.